Hoy en día es súper importante estar apalancando recursos desde diferentes fuentes para poder ser sostenible en el tiempo. Y hay un recurso muy importante para esto que son las convocatorias. Quizás muchas veces podamos pensar que no tenemos la capacidad porque somos muy pequeños para presentarnos a una convocatoria, porque no tenemos los indicadores financieros, porque no tenemos el personal, no tenemos el tiempo, no tenemos la expertise formulando proyectos, o quizás pensamos que tenemos todas las necesidades resueltas porque somos empresas grandes y no necesitamos formulación de proyectos. Siempre es importante estar revisando el tipo de convocatoria y qué están financiando, porque se pueden llevar grandes sorpresas. Una sorpresa puede ser de que hay convocatorias que sí apoyan las microempresas, o sea, empresas muy pequeñitas que apenas están empezando, que tienen una idea y están financiando ese tipo de iniciativas. Entonces es importante estar todo el tiempo revisando y mirar, allí puedo presentarme yo. O si soy una gran empresa, puedo llevarme una gran sorpresa donde pueda darme cuenta que se financian líneas de sostenibilidad, líneas quizás de aprovechamiento de residuos. Tengo un problema gigante con residuos, no sé qué voy a hacer con ellos y hay una convocatoria que me ayuda a lograr ese objetivo. O cualquier otro problema que tenga, problemas de desarrollo tecnológico, problemas de innovación o quizás problemas de productividad, cualquier tipo de problemas que por allí podamos aplicar. Entonces la invitación que hacemos desde Biointropit es que estemos revisando todo el tiempo estas convocatorias. Nosotros desde Biointropit tenemos un portal donde siempre estamos poniendo convocatorias de actualidad, estamos poniendo qué está pasando y es importante que lo revisen y si están interesados pues nosotros les podemos apoyar. Hay diferentes, digamos, modalidades o tipos de apoyos que tienen estas convocatorias. Algunas son por medio de fortalecimiento empresarial, que quizás por lo general son formaciones o son acompañamientos técnicos, servicios técnicos que se te ofrece desde una entidad. Por ejemplo, Impulsa tiene un programa como Impulsa Tech, donde a las empresas se les forma en diferentes temas, en gestión de la innovación, en gestión tecnológica, en modelos de negocios, donde se le da una formación a las empresas. Es más, hasta se les ha dado formación en analítica de datos, en ciencia de datos, para que las empresas aprendan esas herramientas y las puedan hacer parte de su ADN empresarial. Esa es una forma también muy interesante que no debemos de dejar por fuera porque el tema de la formación cuesta mucho y este tipo de instituciones lo que hace es financiar esa formación y que esa capacidad se haga parte de la empresa. Hay otras que pues te dan un recurso, ese recurso no es, digamos, no es condonable, solamente pues desarrollas las actividades que te dice el proyecto y de acuerdo a eso pues no te piden una devolución a cambio, sino que pues es, digamos, son recursos de promoción de la innovación, del desarrollo tecnológico y solamente con cumplir con los tiempos, cumplir con el presupuesto, con el cronograma, pues se logra el éxito de la convocatoria. Y hay otros que hay que pagar cierta parte, entonces hay que poner una contrapartida. La convocatoria te financia una parte del proyecto y la otra parte pues la empresa tiene que poner una contrapartida en efectivo. En algunas te la aceptan en especie o puede ser una contrapartida en especie y en efectivo. Entonces hay diferentes, digamos, mecanismos de apoyo que nosotros como empresas debemos aprovechar para poder, digamos, crecer, lograr objetivos y poder llevar a cabo ese plan estratégico. Las convocatorias son supremamente importantes porque es una forma de nosotros apalancar recursos y poder lograr objetivos puntuales de acuerdo a nuestro plan estratégico. Entonces hay que tener en cuenta algunas tips clave para esto.
Primero que todo es quizás tener un listado o un formato elaborado donde podamos tener consignadas cuáles son las convocatorias que se están presentando, tener el nombre de la entidad financiadora, tener cuál es el objeto de esa convocatoria, fecha de inicio, fecha de cierre de la convocatoria, cuáles son los requisitos que tiene, y a partir de eso uno decir me voy a presentar a tal convocatoria. Cuando ya tengo identificado cuál es la convocatoria a la cual me voy a presentar, es importante leer detenidamente esos términos de referencia y mirar qué es lo que me están pidiendo. Y de acuerdo a eso que me están pidiendo, ya yo puedo decir, ¿será que me presento solo o necesito un aliado? Porque puede ser que de acuerdo a lo que me pidan, presentarme solo no es viable porque no logro todos los requisitos, no los lleno. Entonces busco un aliado con el cual yo pueda cumplir los requisitos de esa convocatoria. Después, cuando ya tengo ese aliado, o si decido irme solo y tengo claro esos términos, hay que crear muy bien cuál es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo que cumple con los perfiles que me solicita la convocatoria. Adicionalmente, debo tener muy claro cuál es el problema que voy a resolver con esa convocatoria y a qué le estoy apuntando. Y cuál es el objetivo general de la convocatoria, y de acuerdo a eso entonces decir, bueno, yo desde mis capacidades puedo proponer esto o puedo proponer aquello, teniendo en cuenta cuál es el problema que quiero resolver. Ahí es muy importante y quizás es un buen ejercicio elaborar un árbol de problemas, porque con el árbol de problemas yo puedo decir, este es el problema que yo quiero resolver, estas son sus causas y estas son sus consecuencias. Y a partir de eso yo puedo pasar a un árbol de objetivos o un árbol de soluciones, donde yo voy a identificar unos objetivos y unos fines que me van a permitir tener claro hacia dónde voy. Cuando ya tengo muy claro esos objetivos, ya puedo bajar a actividades concretas, y esas actividades concretas me van a llevar a un cronograma, me va a llevar a unos responsables, y a partir de eso ya tengo como esa idea general, esa cadena de valor del proyecto. Y a partir de eso pues podemos elaborar un presupuesto que nos va a permitir a nosotros tener muy claro cómo vamos a lograr eso que estamos proponiendo en la convocatoria. Otro tema muy importante es revisar muy bien cuáles son los requisitos que me pide la convocatoria. Mirar, por ejemplo, los soportes de los proyectos, la experiencia del personal, la experiencia de la institución, es decir, la experiencia de la empresa, y que todo eso que nosotros decimos que sabemos hacer, tiene que haber un documento que me lo soporte. Ese documento puede ser un contrato, un convenio, un acuerdo, tener todo firmado, todo organizado. Algunas cosas importantes a tener en cuenta cuando vamos a presentarnos a este tipo de convocatorias, teniendo en cuenta que nosotros como Biointropid hemos acompañado varias empresas e instituciones formulando proyectos, y hemos visto cosas como, por ejemplo, que a veces se deja la presentación del proyecto para el último día o para la última semana. ¿Qué pasa? Que después, cuando empezamos a estructurar el proyecto, nos podemos dar cuenta que faltan muchísimas cosas, que el problema es mucho más complejo, debía ser más estructurado, la metodología debía ser más estructurada, y no alcanzamos a tener toda la propuesta técnica a tiempo, y ahí es un gran problema. Entonces la sugerencia es que podamos empezar a formular desde el momento cero, desde que sale la convocatoria, para que tengamos en cuenta todas las cosas. Es muy importante, y nosotros por lo general lo hacemos, siempre tenemos un checklist de lo que nos pide la convocatoria, desde lo técnico, desde lo administrativo, desde lo financiero, y vamos chuleando qué tenemos, qué nos hace falta. Porque muchas veces también puede pasar que nos ponemos a estructurar la propuesta desde el momento cero, pero en el último día es que vamos a revisar el tema financiero.
y nos damos cuenta que no cumplimos con los indicadores financieros y quedamos por fuera. Entonces perdemos todo un tiempo de estructuración valiosísimo por no tener indicadores financieros al día. Eso es importante también revisarlo. Otro punto importante son los soportes. El tema de los soportes de la entidad, que la entidad tenga todos los soportes de contratos, de convenios, de certificados de finalización de los proyectos, con las fechas, con el nombre correcto del proyecto, que diga realmente el alcance, de tal manera que podamos cumplir esa experiencia. Entonces ese es un punto muy importante. Y con respecto al perfil de las personas que van a estar en el proyecto, eso es algo que las entidades revisan mucho, que sí podamos cumplir con todos los perfiles. Si en el perfil se nos pide que debes de tener 10 años de experiencia en sostenibilidad, entonces mira que tus experiencias laborales, que los proyectos que hayas realizado, sí den los 10 años de experiencia, porque si no vamos a quedar descartados. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta, que debemos de tener presente. También, por favor, nunca subamos un proyecto el último día. ¿Por qué? Porque por lo general la plataforma se va a bloquear, se va a caer, no funciona porque todo el mundo está en ese momento metido en la página. Entonces evitemos dejar para última hora, para el último minuto, subir la información, porque lo más probable es que quedemos por fuera y esa no es la idea. La mayoría de las convocatorias que hoy en día salen, pues por lo general son digitales, es decir, las últimas que han salido. Son digitales, uno puede montar toda la información en una plataforma. Por ejemplo, MinCiencias tiene su plataforma exclusiva donde uno puede ir diligenciando la información, cada uno de los campos, y a su vez todos los soportes se pueden subir en la plataforma y ahí podemos subir todos los soportes firmados, y eso es algo muy positivo porque no tenemos que mandar toda una documentación impresa para que nos revisen la información. Gastamos muchísimo papel, tiempo y dinero. Casi todas las entidades están ahora de manera digital. Por esa razón es importante que todos los contratos que vayamos elaborando se puedan escanear y los podemos guardar en la nube para que tengamos toda la información organizada y la podamos presentar. Actualmente en esta área de la bioeconomía se están abriendo muchas convocatorias de MinCiencias, de Colombia Productiva, de Impulsa, del SENA, que son entidades nacionales, hasta el Instituto de Crecimiento Verde, que tiene sede aquí en Colombia, tiene convocatorias abiertas 2 veces al año por lo general, pero también muchas veces entidades de cooperación internacional abren convocatorias, pero todas tienen el mismo corte, es decir, son digitales, tienen unos documentos establecidos. Por lo general siempre la propuesta técnica va asociada a un formato que tienen estas entidades que debemos diligenciar. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, si somos apasionados por un tema, es tener un proyecto establecido donde tengamos un título, un objetivo general, unos objetivos específicos, una metodología que es muy importante, unos resultados, un cronograma, un presupuesto, un equipo de trabajo, de tal manera que si tenemos esto identificado puede venir cualquier fuente de financiación con su formato, y lo que hacemos es adaptar esa información al formato que tiene esa entidad financiadora. Entonces, porque por lo general son campos muy parecidos, son digitales y por lo general nos van a pedir los mismos soportes, cambian en ciertas cosas, pero esto es importante tenerlo en cuenta, más ahora que están saliendo tantas convocatorias y hay muchos recursos para empresas de bioeconomía. Si no saben formular un proyecto, les ayudamos a formular el proyecto. Si no saben cómo apalancar recursos, nosotros tenemos mucho tiempo en este proceso de apalancamiento de recursos y podemos acompañarles. Entonces, podemos ser un aliado desde Biointropit
para ayudarles a formular proyectos y, como les decía, no piensen que no se puede, solamente revisemos y quizás podamos lograr un gran proyecto interesante para lograr nuestros objetivos.